En el capítulo 1 del Testamento del Pescador, comienza con Marco Antonio Vitalis, un soldado de Roma que pensaba que matando o sometiendo a las personas lo estaba haciendo por el bien de su capital, o más bien del Imperio Romano. Un día Nerón, el gobernante de ese Imperio Romano, solicitó una cita con él para saber su opinión sobre un conflicto que él tenía con la religión. Antes de la reunión, él estaba pensando en algunos países relacionados, tales como Egipto, Asia Menor y Judea. Después, el pensante y dudoso se acostó a esperar el siguiente día, el cual iba a tener su reunión. El capítulo 2 del Testamento del Pescador comienza con Vitalis, que se despierta al siguiente día con una gran presión porque tenía que presentarse ante César Nerón, el cual lo había llamado para tener una reunión. Él, mientras caminaba, pensaba cosas sobre su nación, Roma, tales como que Roma ya no era la misma de antes. Mientras Vitalis pensaba sobre Roma, llega a la habitación donde iba a tener su reunión con Nerón. Al Vitalis interactuar con Nerón, se llevó una gran sorpresa concorde a la forma de que Nerón pensaba y se comportaba. Hablaron sobre muchos países y religiones, pero se detuvieron cuando llegaron al pueblo judío y discutieron su religión. Nerón estaba interesado en alguien que llamaban el Gistro, y la historia, o más bien, los problemas que le había dado al Imperio Romano. En el capítulo 3 del Testamento del Pescador, comienza con el tal Gistro que le había dado problemas al Imperio Romano, al parecer donde el Poncio Pilato, uno de los emperadores más importantes de Roma, gobernaba. Y en ese mismo lugar, el tal Gistro iba a ser crucificado por Poncio Pilato. Al Pilato crucificar al Gistro, pensó que iban a disminuir sus seguidores en Roma, pero fue lo contrario, crecieron aún más y más. Tanto así que Pilato ni Nerón pudieron con la cantidad de seguidores que tenía ese Gistro, por lo que Nerón comenzó a preocuparse y mandó a Vitalis a investigar todo lo que puede en 2 días. Entonces Vitalis se quejó por el poco tiempo que tenía y no tenía apoyo, así que él buscó un apoyo, encontró a Rocio. Vitalis le cuenta todo lo que él sabía sobre los judíos, así que le encomienda la tarea de que recopilar toda la información que podía. En el capítulo 4 del Testamento del Pescador, Rocio, el ayudante que Vitalis había encontrado, más bien su compañero, entra en la habitación donde Vitalis se encontraba bebiendo un vino italiano. Rocio entra con una bolsa que contenía pergaminos, con la información necesaria del Gistro y su nacionalidad. También encontró información sobre un soldado romano, el cual creyó en lo que el Gistro decía y comenzó a enseñar sobre él. Rocio, mientras más le explicaba la información recopilada, a Vitalis le pareció absurda la información, así que le pidió que siguiera investigando y Rocio lo hizo. En el capítulo 5 del Testamento del Pescador, Vitalis se despierta después de una noche trasnochada y con la inquietud sobre lo que Nerón había pensado sobre la información obtenida. Vitalis también pensó en que la información encontrada no era suficientemente buena. Nerón llama a Vitalis otra vez para otra reunión, pero se encontraron en la calle y Nerón, o sea César, se lo llevó a otro lugar, a un jurado. Cuando llegaron a ese lugar, se estaba acusando a un hombre. Luego apareció un hombre llamado Pedro, que también lo comenzaron a juzgar. Fueron juzgados ambos por su confesión a Gistros.
En el capítulo anterior, Nerón había llevado a Vitalis a un lugar que él nunca había visto, o más bien pasado por ese lugar. En el lugar que Nerón llevó a Vitalis era un tribunal, en el cual se estaba juzgando a un hombre, el cual su nombre era Pedros, o Petros. En este capítulo 6 del Testamento del Pescador, comienza con Petros, que confesaba ser seguidor del Histro, o más bien de lo que él predicaba y decía de él, y que él era, en el tribunal donde el juez más bien, que era Nerón, le estaba haciendo unas preguntas a ese tal Petros sobre su convicción con ese registro. Al pasar el rato, a Vitalis le comenzó a desagradar más y más ese tal registro, y él pensaba que era un corrompedor de la ley romana y una amenaza al imperio romano. Al pasar el tiempo, para terminar, Nerón le hace unas preguntas más sobre su convicción, a lo que Petros le responde con otro texto bíblico. Mientras Petros hablaba, el traductor hablaba con mucha fluidez y lo traducía muy rápidamente. Lo mucho que Petros hablaba. Y a Nerón no le gustaba cuando Petros hablaba sobre el relato, o más bien de la cita bíblica que él estaba exponiendo. Cuando Nerón terminó de interrumpirlo, él siguió con su cita bíblica, pero a Nerón no le gustaba cuando él hablaba, y específicamente cuando se refería a los demonios que ellos tenían. En el capítulo anterior del Testamento del Pescador, vemos cómo Vitalis y Nerón están en el tribunal, en el cual el juez era Nerón, y le está haciendo unas preguntas a un tal Petros que decía profesar lo que el registro decía, el cual terminaría haciendo unas preguntas más antes del descanso, a lo que Petros le responde con un texto bíblico. Al pasar el descanso, sigue relatando su texto. Vitalis le hace unas cuantas preguntas más a Petros, que Vitalis y Nerón tenían duda. Al Petros responderle la duda, se acaba el tribunal y deciden promover el tribunal para el siguiente día. Al siguiente día, Vitalis se despierta con un fuerte dolor de cabeza, pero aún así, él decide ir al tribunal y seguir escuchando sobre el tal registro. Al Vitalis llegar al tribunal, sigue con el interrogatorio a Petros, y al pasar el tiempo, Petros sigue contando su relato sobre el registro. Cuando llega Nerón y lo interrumpe para que le explique mejor lo del reino de los cielos, a lo que Petros le responde con la palabra del Salvador y lo explica, a lo que Nerón se interesó con el tema y Petros siguió contando hasta que llegó a la parte en que Histro tenía el poder para tempestades y controlar todo lo que él quiera a su voluntad. En los capítulos 9, 10 y 11 del Testamento del Pescador, Petros continuaba hablando sobre las cosas que Jesús había hecho y sus milagros. De repente, Nerón se alerta y se pone al trabajo. Se levanta de su asiento después de escuchar la historia de Histros y la hija de Jairo. Y la razón era que en el pueblo romano no se valoraba tanto a la mujer, y tras eso Vitalis calmó a César, más bien Nerón, y volvieron a tribunal. Siguieron escuchando historias de Jesús hasta que César decidió que el tribunal se tomara un descanso. Cuando volvieron, César decide hacerle preguntas directas a Petros sobre lo que ellos harían de hacer y querían saber, y Petros, como siempre, les respondía con algunas de otras historias que estaban directamente relacionadas con su pregunta, pero se sorprendieron al ver que Petros se quedó callado, mostrando así que había, de cierta forma, acabado. En el capítulo 12, 13, 14, 15 y 16 del Testamento del Pescador, vemos cómo en el capítulo 12 del Testamento del Pescador comienza con Vitalis y Rocio discutiendo sobre lo que Petros había dicho. Y al pasar el juicio a Rocio, lo que más le sorprendió fue que César, Nerón, no lo eliminó.
Al pasar el rato, Vitalis y Rocio seguían conversando sobre lo que Petros decía y también pensaban en lo que pasaba con Nerón si no se deshacían de Petros rápido. Seguían caminando y discutiendo sobre lo que iba a pasar con Roma y su nueva religión. Capítulo 13. Al siguiente día se levanta temprano Vitalis para ir al tribunal porque Nerón era conocido por su puntualidad y cuando llegó todavía no había llegado y aprovechó el momento para preguntarle al intérprete algunas cosas. Su nombre era Marcos. Vitalis le pregunta a Marcos la fecha de nacimiento de Jesús y él le da algunos detalles para que supiera, pero se sorprendió al saber que Herodes había hecho una matanza de niños para eliminar al Gistro. En ese instante llegó Nerón con una sonrisa ya que sabía algunos datos sobre el Gistro. Nerón le pide a Petros que relate cuando Gistro hizo el viaje a Jerusalén y no pasara ni un solo detalle de esa historia. Lo que sorprendió a Vitalis es que a pesar de que Nerón le había dicho a Petros que seguía como en los otros tribunales y no mostraba señales de miedo. El capítulo 14 comienza con Petros que continuaba su relato sobre cuando Jesús estaba en Jerusalén. Nerón había interrumpido varias veces a Petros hasta que acercaba a la parte que Nerón estaba esperando. Vitalis mira a Nerón y nota en su cara un gesto de malicia, de odio, por lo que Vitalis se incomodó mientras Petros seguía contando su relato y Marcos interpretándolo. En ese momento Petros cuenta cómo Jesús responde a una pregunta de los fariseos: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Capítulo 15. Petros continúa con el relato y Nerón le dice que vaya directamente a la muerte del Gistro. Petros comienza a contar el relato y mientras cuenta hace dos interrupciones y Nerón le dice que no quiere más interrupciones. Mientras Petros contaba el relato de Vitalis y las demás personas del tribunal se dieron cuenta de que Petros estaba sufriendo porque contaba cuando ellos estaban en la Santa Cena, cuando Jesús dice que uno de esos 12 entregaría a Jesús al Gistro y los otros correrán escandalizados. Aquí es cuando se sintió más la tristeza de Petros. Y es cuando Jesús le dice que en esa noche Petros le negaría 3 veces. Capítulo 16. Petros continuaba con su relato al arresto de Jesús, diciendo que él lo seguía hasta llegar a la casa de los sacerdotes y comenzaron a juzgarlo, a golpearlo y a escupirle mientras Petros estaba fuera calentándose, ya que no podía entrar por los soldados. Cuando una de las sirvientas de los sacerdotes lo reconoce y le dice que si era uno de los seguidores de Jesús, y él la niega. Después vinieron soldados que le preguntaron lo mismo y él otra vez lo niega y hace de nuevo. En este momento, cuando por segunda vez el gallo, y él se acordó de lo que Jesús le había dicho, Petros baja la cabeza y se echa a llorar. En la síntesis del capítulo 17 al 19 del Testamento del Pecador, el capítulo 17 comienza con Petros llorando y cómo los hombres del tribunal lo estaban mirando. Pedro se seca sus mejillas y cuenta la crucifixión de Jesús. Y cuando Petros acaba, cuando baja a Jesús de la cruz y lo sepulcran, Nerón dijo que el tribunal ya sabía lo que quería, pero en el último momento Petros lo interrumpe diciéndole que aún falta la parte más importante. Capítulo 18 del Testamento. Pedro comienza a contar cuando Jesús se levanta entre los muertos y que 2 de los
acompañantes que iban a Jesús vieron a un ángel que les dijo que Jesús había resucitado, pero ninguno de los discípulos les creyeron hasta que Jesús se le apareció y comió con ellos. Pedro termina cuando Jesús sube al cielo, y en ese momento Nerón dice acabar con el tribunal y le dice a Vitalis que él en la noche van a ir a cenar. De camino a su casa, él se encuentra con Rocio. En el capítulo 19 del Testamento del Pescador, Vitalis lleva a Rocio a su casa para que cuente las cosas que él encontró. Rocio encuentra relación del nacimiento de Jesús con un fenómeno espacial entre los planetas y cuando algunas cosas de Herodes. Dijo que Herodes no era judío y que llegó a poder mediante los problemas políticos que tenía Judá en ese momento. Al final del conversatorio, Vitalis va a encontrarse con César y Rocio lo mira con un extraño gesto. Capítulos 20 al 21 del Testamento del Pescador, 21, 22 y 23. Síntesis del capítulo 20 del Testamento del Pescador. Este capítulo comienza con la conversación de Nerón y Vitalis. Dieron sus puntos de vista sobre los judíos y los nazarenos. Incluso hasta en un momento Nerón se echa a reír de ellos por uno de los comentarios de Vitalis. Y hasta se dice a eliminar a los nazarenos, pensando en que son solamente moscas y que su pueblo se lo agradecería. En ese momento Vitalis sentía que algo le decía que estaba en un momento delicado e importante. Síntesis del capítulo 21 del Testamento del Pescador. Vitalis, sabiendo esto, fue a donde estaba Pedro y le dijo que se fuera con él, ya que Nerón lo iba a matar. Pero él le dijo que no, ya que tenía que terminar de escribir su testamento, y comenzó a narrar sobre cuando Jesús le dijo que echaran las redes hacia el otro lado de la barca para que pudieran tener peces. Y cuando acabó, Marcos comenzó a buscar en los pergaminos uno de los acontecimientos, y cuando lo encontró, lo abrió. Síntesis del capítulo 22 del Testamento del Pescador. Vitalis comenzó a leer una biografía de Pedro, y mientras leía se dio cuenta de que conocía algunos de los hechos y había otros que no conocía. Y mientras seguía leyendo se dio cuenta de que había llegado a la parte que le dijo Marcos y le preguntó que si ese era el final. Y él le dijo que no, que faltaban las últimas semanas de cuando Cristo estuvo en la tierra. Y mientras Vitalis se marchó, Pedro le decía que ha recibido una bendición, y antes de que se diera cuenta, lo abrazó.